Señores, es noche de cuarto grado y ya llegó Yasmín Ugalde Colunga, colaboradora del Instituto Nacional de Formación Política de Morena. Querida Yasmín, buenas noches, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas noches, Vicente. Pues aquí, saludando a tu audiencia, a ti, pues ya, es viernes de cuarto grado. Así es, y hay que hablar hoy de las perspectivas para la economía y la sociedad luego de esta pandemia. Ya podríamos ver hacia adelante, si bien es cierto, estamos en medio de esta maraña de situaciones, pues siempre hay que ver hacia adelante. Sí, eh, un poco es podernos dar este espacio, esta pausa en medio de esta pandemia para ver qué tipo de perspectivas está abriendo esta pandemia para el mundo. O sea, es decir, qué espacios nuevos nos puede dejar, ¿no? Más que estaba escuchando a quien me antecedió en las participaciones y decía, bueno, es que el mundo está mal, ¿no? Bueno, más bien es que el mundo se está reacomodando, ¿no? Así es, y aunque duela, y aunque moleste, y aunque sea complicado en muchas ocasiones, pero también nosotros tenemos que acomodarnos a las nuevas realidades. Sí, por supuesto, no, y no nada más una nueva realidad en medio de una tragedia, sino esto también dará pauta para poder hacer reacomodos verdaderamente profundos que se proponen bueno, de manera geopolítica, pero bueno, a nosotros nos atraviesa lo que ocurre en nuestro país, ¿no? ¿Qué te parece si escuchamos la opinión de Carolina Hernández precisamente sobre este tema? Vamos a ver y escuchar el inicio de cuarto grado. No obstante, a mí me gustaría remarcar que el COVID se está presentando con un impacto tan dramático que el análisis social comienza a perder o a desdibujar o abandonar fundamentos que parecían casi teológicos en las ciencias sociales, el libre comercio y la hegemonía norteamericana. Estas palabras como plan o planificación comienzan a convertirse en parte del discurso político, incluso para los más ajenos a los planteamientos socialistas. ¿Por qué? Porque los desafíos económicos son enormes y con ellos me gustaría comenzar partiendo de esta base de todo el edificio social, ¿no? El tema de crecimiento y distribución del producto es algo que está en las voces de la mayoría de los gobiernos en este momento que se están dando a conocer las cifras de decrecimiento. Pero a mí me gustaría que nos pusiéramos a reflexionar particularmente, yo lo hago desde la academia, en cuáles son las premisas filosóficas y éticas que impone la situación actual, porque todos los países están cayendo, excepto los asiáticos. Y si nosotros vemos el crecimiento no ha venido relacionado de manera directa o no hay una correlación directa, mejor dicho, con el desarrollo. Entonces esos temas se tienen que abordar sobre todo porque la semana pasada salió la publicación de un informe de desigualdad Oxfam y nos vemos que el COVID llega en un momento en el cual el mundo está extremadamente desigual. O sea, ya no se habla, lo mencionábamos la sesión anterior, de millonarios o multimillonarios, ya se habla de 1,000 millonarios o de trillonarios. Entonces, estas personas en unos pocos meses han podido recuperar sus niveles de riqueza o de ingreso, pero la clase media no, y los pobres espera incluso que les lleve varias décadas recuperar los niveles previos, ¿no? Entonces aquí es importante una refuncionalización del Estado en materia no solo política, como yo lo acabo de enunciar aquí, sino también pues hacer esta pugna política por una planificación
de la producción y de la distribución, que son temas que antes no se veían y que ahora con la pandemia y la distribución de la vacuna, pues ya está recobrando fuerza, ¿no? Escuché hoy en la mañana que Birmex va a ser esta empresa paraestatal encargada de distribuir una vacuna tan importante como el Sputnik. Entonces, aquí hay temas que son económicos, políticos y sociales de gran trascendencia, porque lo estamos haciendo sin otro tema importante que es la deuda. Fíjate, Yasmín, que luego de escuchar esta opinión se me viene a la mente lo que ha propuesto el presidente Andrés Manuel López Obrador desde siempre y que tanto le han criticado, una mejor distribución de la riqueza, y hasta le criticaron en la oposición que llevara ante el G20 la necesidad del no acaparamiento de la vacuna del COVID-19. Se burlaron de él, lo ridiculizaron o lo intentaron ridiculizar, y entendiéndolo, el presidente está un paso adelante en esta perspectiva post-COVID-19. Por supuesto, y hace rato estaba escuchando, te digo, la entrevista que me antecedió, y veía esta crítica, estos personajes que se la viven criticando al gobierno de la Cuarta Transformación. Carolina, que es quien nos acaba de dar esta primera introducción a una perspectiva económica, ella es economista, y su mirada es mucho más seria que la de Camín, que la de Lili Telles, y nos pone sobre la mesa un par de cosas importantes: el crecimiento y distribución, que precisamente, como tú lo acabas de decir, el presidente de la República ha enfatizado muchísimo. Hablar de la economía moral es algo que lo remarcó el presidente, cómo tener soberanía política, por ejemplo, ¿no? Y la planificación, por supuesto, que conlleva resolver este problema que nos atañe en este momento sin deuda. Y hoy, en este momento histórico, la autoridad moral tan importante a la hora de negociar la llegada de vacunas. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha asegurado la llegada de vacunas, no solamente de Pfizer, que por cierto hoy el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, aseguró que no llegarán las vacunas de Pfizer antes del 15, y bueno, pues ha asegurado el presidente la rusa, la china, la americana, en fin, de todos lados, con la autoridad moral, negociando con la autoridad moral. Claro, no nada más eso. Por ejemplo, podemos pensar que la autoridad moral que tiene nuestro gobierno, representado por nuestro presidente, nos ha dado una de las mejores, la más eficaz respuesta hacia esta pandemia, que fueron todos estos protocolos de sanidad sin ejercer ninguna fuerza autoritaria de confinamiento. Siempre fue aludiendo a esta autoridad moral que tiene nuestro presidente, eso hacia el interior del país, pero también hacia afuera, por supuesto, estar en el marco y en el plano internacional, donde está, por supuesto, en la punta de poder decir, bueno, a ver, la vacuna es para todos, ¿no? Así es. ¿Qué te parece si ahora escuchamos y vemos la opinión de Tania Arroyo, quien asegura que se hizo lo que se pudo con lo que se tenía a la mano? De eso y mucho más. Vemos y escuchamos y lo comentamos después. Entonces, en ese sentido, pues me parece que el manejo de la pandemia, a pesar y en contra de muchas de las opiniones, ha sido muy digna, ¿no? No se puede hacer más con lo poco que teníamos, y aún así lo estamos haciendo mejor que los países del primer mundo. En términos sociales, pues por supuesto que hay una crisis profunda. Ya mencionaba Carolina, el informe más reciente señala que la pandemia va a incrementar 50 millones de pobres, y que, ¿no?, el otro dato que también es increíble en una situación como la que estamos viviendo, no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial, pues que las 10 personas más ricas del mundo han incrementado su riqueza en 540 mil millones, ¿no? Entonces, o sea, veamos los contrastes. Y por el otro lado, las farmacéuticas en los primeros, pues han sido las más
beneficiadas en este contexto y han incrementado más de $100 millones en su valor de mercado. Entonces, pues a pesar de todo, el capitalismo sigue ahí, ¿no? Y sigue habiendo quienes siguen ganando a pesar de la situación tan catastrófica que se experimenta a nivel mundial. Regresando un poco como a la cuestión de nuestro gobierno, también quiero destacar la gran gestión en términos internacionales que se ha realizado. O sea, somos de los países pobres que logramos tener prácticamente en los primeros días, al igual que los países más ricos del mundo, las vacunas. Otro gran acierto, ¿no? Que le va a doler mucho a mucha gente, pero pues es una realidad, ¿no? En esta ocasión, si bien pues no hay vacunas para todos, somos un país que no se caracteriza por tener grandes inversiones en los organismos internacionales, que tampoco puede permitirse lujos para realizar inversiones o apuestas para tener acceso a las vacunas. Aún así se hizo el esfuerzo y logramos ser en el caso de América Latina, el primer país que tuvo acceso a las vacunas. Entonces, pues vamos viendo que la verdad es que el gobierno de Andrés Manuel no lo ha hecho nada mal. Y por último, para cerrar como con este bloque introductorio, pues la otra cuestión que también ha sido muy debatida, ¿no? Tenemos un presidente que tiene COVID en este momento, que finalmente es muy revelador, ¿no? ¿Qué otro presidente habría dicho no a ponerse la vacuna? A esperar el turno que le corresponde en la planeación que se ha presentado para toda la población. Es decir, respetar el protocolo de primero el sector salud, primero las personas, médicos, enfermeras que están en la primera línea y el presidente reconociendo que él no está en la primera línea. Se le ha criticado por poner en riesgo la seguridad nacional del país. Yo considero que me parece una actitud completamente humilde, ¿no? de reconocerse como uno de nosotros, ¿no? Algo que muchos de nuestros presidentes, o podría decir el único, ¿no? Que se atreve o se ha atrevido a hacer algo de esta naturaleza, ¿no? Qué interesante, Yasmín, la opinión de Tania Arroyo, porque habla de la congruencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, y también tenemos que aquí señalar la incongruencia o la hipocresía de aquellos que lo critican. Por ejemplo, hoy, temprano en Sin Censura, criticábamos la postura de solo como ejemplo, Mariana Gómez del Campo, una de las panistas más visibles en redes, que decía, no funciona la página, yo, como miles de personas, ya lo comprobamos. Pero ¿qué tienen que estar haciendo esas personas menores de 60 años probando si funciona o no una página en este momento que el esfuerzo es exclusivo para los mayores de 60 años? Solo como ejemplo de estos que no están muy contentos porque se han hecho las cosas con lo que se tenía, por lo que no hicieron bien o lo que dejaron de hacer los que antes gobernaron. Sí, los opositores a este gobierno, al verse escasos de un proyecto, solamente se dedican a descalificar, por supuesto, y acciones como esta tal vez sean las menos mezquinas de las que son capaces de hacer. La pandemia ha mostrado precisamente una oposición bastante carente, ¿no? Bastante carente, no solamente de proyectos, sino de formas de cómo ser oposición. Les ha faltado muchísimo. Es una de las perspectivas que ha sacado la pandemia también, ¿no? Así es, y precisamente hablando de la respuesta del gobierno de la Cuarta Transformación ante la pandemia, ¿qué te parece si vemos y escuchamos la opinión del periodista independiente Luis Guillermo Hernández aquí en Sin Censura? Creo que todas las democracias, por lo menos las democracias occidentales, han tenido quizá uno de los años con mayores desafíos para sus estructuras, para sus mecanismos de respuesta y también para su control social y económico. Lo que hemos visto en los últimos 12 meses ha sido una brutal embestida contra todas las certezas que tenía por lo menos el mundo occidental.
Y esas certezas se rompieron con un virus que no solo se descontroló en términos sanitarios, sino que también impactó, como no había impactado casi nada desde, me atrevo a decir, la Segunda Guerra Mundial, las economías y las dinámicas de gobierno de todas las naciones del hemisferio occidental. Es de ese tamaño lo que estamos viviendo en estos momentos. Es el desafío social, político, cultural, económico que estamos viviendo cada una de nosotras y cada uno de nosotros en estos momentos. Y me parece, en el caso mexicano, que la respuesta del gobierno, sin duda, ha sido una de las respuestas pues, más desafiantes, tomando en cuenta el estado en el que estaba la estructura sanitaria mexicana el año pasado, tomando en cuenta la circunstancia de desmantelamiento brutal, de desmantelamiento casi criminal de las estructuras públicas de salud, tomando en cuenta que México enfrentó el inicio de la pandemia con un déficit hospitalario, un déficit en términos de personal médico, de personal de asistencia sanitaria, de personal de salud en todos los niveles y en todos los estrados. Y me parece que eso tendría que obligarnos a tomar una distancia prudente, pero también una distancia justa de lo que ha ocurrido en estos 365 días que hemos vivido, porque sin lugar a dudas hay dos puntos que me parece que es importante ponderar para ser justos en el análisis de esta realidad, Yasmín. Y uno de ellos es la política económica y la política social que tenía pensada implementar el gobierno en esta administración y que, aunque se ha malinterpretado de alguna manera, sobre todo se ha magnificado por los críticos del gobierno, pues efectivamente cayó como anillo al dedo en esta pandemia. La dinámica económica y social que se estaba redistribuyendo, estaba redirigiendo hacia desmantelar el Estado neoliberal y establecer un estado de bienestar. Se topó con esta pandemia y se orilló a sí misma la administración pública federal a acelerar esos cambios que ayudaran a contar con infraestructura sanitaria pública, por un lado, que era lo más urgente y lo más inmediato que tenía que hacer. Y por el otro también, a poner esos límites presupuestales, esos límites legales para la actuación y la intervención del Estado como principal rector de los asuntos sanitarios en el país, desplazando, por supuesto, de tajo, de un manotazo, llamémosle así, la lógica que prevaleció en México durante los últimos 30 años, que era pues privilegiar la intervención privada en los asuntos de salud. Me parece que cuando vemos ese escenario que nos plantea Carolina, pues tenemos que pensar en estas cosas, porque sin duda, cuando pase el tiempo, cuando esto sea un mal recuerdo y lo analicemos en el tono histórico que debe analizarse, seguramente vamos a identificar que algunas de esas decisiones de gobierno fueron sin duda pues muy afortunadas, porque era la única manera de enfrentar lo que estamos viviendo y que si lo comparamos con lo que están viviendo otras naciones, pues parece ser que fue de alguna manera oportuno y sobre todo positivo. Bien dice con su análisis Luis Guillermo Hernández, Yasmín, que las políticas ya se habían echado a andar y qué nos hubiera pasado si hubiéramos seguido gastando, solo como ejemplo, 10,000 millones de pesos en publicidad oficial. Esta austeridad republicana nos ayudó a enfrentar la pandemia o a estar enfrentando la pandemia sin endeudar al país, y le duela a quien le duela, le pese a quien le pese. Es un gran logro viendo lo que le ha pasado a otros gobiernos en otras partes del mundo. Sí, de hecho, esta frase de que nos viene como anillo al dedo, pues si bien pudiese sonar insensible
en términos de la tragedia que vivimos mundialmente, bueno, pues obedece un poco a esta visión que ha tenido el presidente de la República, donde se vislumbraba que uno de los espacios donde había que haber una profunda reacomodo era en el sector salud, y se venía trabajando en ello. En efecto, como bien dice Luis Guillermo, lo único que hace el gobierno una vez que llega a nuestro país la pandemia por COVID, es acelerar este proceso. Pero bueno, hay que poner sobre el renglón que tenemos un presidente con una alta visión, una mira mucho más allá de la que estos opositores logran ver. Está a otro nivel, definitivamente. Oye, Yasmín, yo te propongo que cerremos con otra opinión que me llamó la atención, que me gustó mucho porque es algo que tenemos que insistir una y otra vez. Es Tania Arroyo quien habla de opiniones que se sueltan, pero no para construir, es más, ni con bases científicas, sino para meter ruido al debate así de sencillo, al debate público. Cerremos escuchando a Tania Arroyo. Es una oposición muy pobre, muy poco propositiva, que está poco formada políticamente, que no está acostumbrada a construir, ¿no? No está acostumbrada a diseñar estrategias, digamos, realmente de cuestionamiento y crítica constructiva o en un sentido distinto, en una dimensión distinta. Sin embargo, el enemigo, el gran enemigo, pues ese sigue siendo el mismo, ¿no? Por supuesto, vemos que las grandes discusiones en términos de la vacuna son en términos políticos y en términos económicos. La criminalización, el desprestigio de la vacuna Sputnik es un claro ejemplo de esa situación. No es una cuestión de calidad, ¿no? Recordemos que los organismos internacionales establecen ciertos protocolos, ¿no? Pero que también esos protocolos se ven influenciados por cuestiones políticas. Entonces, esta situación a nivel internacional de la aprobación de la vacuna, bueno, también hay que analizarlo con cuidado, ¿no? No necesariamente responde a una cuestión de calidad, sino que hay detrás toda una discusión política que tiene que ver con el contexto internacional. En ese sentido, creo que hay una diferencia también en términos históricos que es importante visibilizar. En el caso de los países de América Latina, el imperialismo ha funcionado porque ha tenido oligarquías que han sido colaboradoras y copartícipes y que han permitido la entrada de minar, por así decirlo, la soberanía de nuestros países. Esto es una situación positiva en este momento en el caso de México. Tenemos un gobierno, ¿no?, que no está dispuesto a ceder y a seguir o dar continuidad a ese intervencionismo. Y eso ya marca en sí un hito fundamental. Este gobierno me parece, ¿no?, que desempeña una función en términos internacionales muy distinta, ¿no?, que ya lo hemos mencionado en otras ocasiones, nada que ver con el come si te vas, ¿no? Recordarán cómo echaron vilmente a Fidel Castro de nuestro país mientras en el otro lado entraba el presidente Bush. Entonces, eso no más, ¿no? No lo hemos visto en esta situación. Tenemos un presidente que tiene la capacidad de negociar con Rusia, que tiene la capacidad de acercarse a los chinos, que tiene la capacidad de no romper, ¿no?, con un presidente tan difícil como fue Trump. Ahora con Biden no sabemos bien cómo pueda funcionar esta situación, pero es conciliador, Obrador. Siempre ha tendido a atender lazos, ¿no? Entonces, en ese sentido, vemos que hay una dignificación del papel en el plano internacional de nuestro país. Con la pandemia esto se ha evidenciado con mucho mayor profundidad. Es un país activo
en términos internacionales. Es un país que propone, a Gatell lo llaman los organismos internacionales, ¿no? A mí me da mucho orgullo saber que un científico mexicano está participando de estos grandes foros en términos internacionales, ¿no? Que son fundamentales para poder seguir avanzando en el manejo de la pandemia. Y bueno, México está en el tablero internacional, una cosa que parece fantástica. Entonces, más allá de las cuestiones negativas, yo veo muchos puntos positivos. Y precisamente para ponerle la cereza al pastel de la opinión de Tania Arroyo, permíteme, Yasmín, con todo el sarcasmo que me caracteriza, lanzar la gustada sección. Bueno, también esta me la saqué de la manga. Ay, Dios mío, perdona las pendejadas de los que odian a López Obrador. León Krause desde Estados Unidos escribe sin contexto y con toda la mala leche. Estados Unidos vacunó hoy a 1.300.000 personas. México vacunó hoy a 3.706. Esa es la opinión sin construir y sin ganas de abonar, Yasmín, de las que habla Tania Arroyo. Sí, tendría que ser una opinión constructiva, tendría que ser ahí poner balanzas serias, tener un debate serio. Quienes nosotros venimos y vertimos aquí la opinión, normalmente desde el Instituto Nacional de Formación Política, hemos promovido que quienes den su punto de vista sean académicos, ¿verdad? Es decir, en el caso ahorita de Carolina, que es economista, Tania Arroyo, que tiene estudios latinoamericanos, pues la distinta visión que nos puede dar Luis Guillermo, pues, o sea, tiene que ser una opinión seria y constructiva, o sea, es decir, hacer un análisis no puede ser a través de una víscera, ¿no? Ah, por cierto, porque si no lo saco se me hace cáncer, retuiteó Claudio X González. Nada más para que quede ahí grabado, mi querida Yasmín. Pues como siempre, es un placer saludarte en este espacio libre como el viento, Yasmín. Nos vemos, nos escuchamos el próximo viernes en otra oportunidad de darle un cuarto grado a la noticia. Así es, pues bueno, muchísimas gracias por el espacio. Nosotros siempre vamos a promover que haya espacios como este, donde haya otras narrativas, donde se escuchen otras voces, donde se pueda analizar esta coyuntura que va viviendo nuestro país, que es inédita aparte, y que la vivimos todas y todos, ¿no? Pues te mando un abrazo, saludos a todos y fuerza, adelante. Cuídate, buenas noches. Buenas noches, Vicente, a ti y a la gente que nos está viendo. Hasta luego. Muchas gracias.